La Guerra de los 1000 días. Esta guerra se dio entre 1899 y 1902, donde los liberales se alzaron en contra del gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, defensor de los políticos de la regeneración y motivador de la exclusión de los liberales del poder. Ellos se preparaban para un enfrentamiento tras la derrota obtenida en 1895, conocida como la Guerra contra el régimen regenerador, pero con la gran diferencia que en este nuevo enfrentamiento buscaban resolver con las armas y no con política la intolerancia del gobierno conservador y la crisis económica. Este grupo revolucionario fue conformado por artesanos y peones de hacienda que se enfrentaron con el ejército del gobierno, que se encontraba mejor dotado, aunque en sus filas se encontraban niños, ancianos y enfermos. También Panamá fue parte del teatro de la guerra, ya que ésta detonó los acontecimientos a favor de la independencia de este territorio, pues se sembró odios y rencillas entre los panameños que en medio del agitado cambio social clamaban a gritos separarse de Bogotá, lo que rompió el nacionalismo de la Gran Colombia. Además, a su vez, fue la oportunidad de Estados Unidos de imponer sus intereses anunciados desde 1843, ya que la vía marítima que se construyó en Panamá fue la mayor obra del mundo y en donde las miradas internacionales estaban enfocadas, por la gran importancia que este canal tenía al conectar los dos grandes océanos, el Pacífico y el Atlántico. Todo esto llevó a que una junta revolucionaria clandestina se formara para planificar una revolución destinada a consolidar la separación de Panamá de la soberanía colombiana, para negociar directamente con Estados Unidos la construcción del canal, y el 3 de noviembre de 1903 se firmó la separación con el reconocimiento de Estados Unidos. Nació entonces un país, Panamá, e inmediatamente comenzaron la construcción del canal, que sería inaugurado en 1914. Pero antes de que ocurriera esta separación, a mediados de noviembre de 1902, ninguno de los bandos en la Guerra de los 1000 días podía asegurar un triunfo, llevándolos a negociar un tratado de paz que concluyó en el Tratado de Neerlandia, el 24 de noviembre de 1902, terminando así la guerra más dramática que había sufrido el país después de la independencia. Superada la Guerra de los 1000 días y establecida la separación de Panamá, Colombia entró en una nueva dinámica económica y política, pues existía una hegemonía conservadora que nació en 1886, cuando Rafael Núñez instauró lo que se denominó la política de la regeneración y se extendió hasta 1930. Los conservadores buscaban sacar de la política al Partido Liberal con violencia, llevando a la nación a 46 años de control conservador. El último gobierno de esta hegemonía estuvo a manos de Miguel Abadía Méndez, que tras afrontar algunos fracasos e inconvenientes nacionales le trajo consecuencias irreversibles a la hegemonía conservadora. Además, una división del Partido Conservador que llevó dos candidatos simultáneamente a las elecciones de 1930 permitió el triunfo del Partido Liberal en cabeza de Enrique Olaya Herrera. Los liberales mantuvieron el poder hasta 1946, cuando otra división, esta vez de los liberales, permitió el regreso a la presidencia del Partido Conservador. La economía colombiana en la primera mitad del siglo XX. A medida que avanzaba la década de 1920, las ciudades colombianas cambiaban su fisonomía. Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta empezaron a experimentar las innovaciones del desarrollo tecnológico. Por sus calles iluminadas con luz eléctrica empezaban a circular los automóviles y en sus paisajes urbanos comenzaban a despuntar las chimeneas que coronaban los edificios propios de las industrias. En 1929 Colombia había emprendido el camino hacia la industrialización. El desarrollo industrial fue largo y tortuoso, y, comparado con países de América Latina como Argentina, México y Brasil, más bien tardío. En medio del ambiente de concordia y de reconciliación que impregnó el país luego de la Guerra de los 1000 días, llegó a la presidencia el general Rafael Reyes, quien era consciente de que para encauzar a la nación por la senda del progreso era necesario industrializarla. Para esto, este general conservador se planteaba tres condiciones: un territorio en paz, grandes capitales y políticas favorables para la creación de industria.
La primera estaba cubierta gracias a la reconciliación de los partidos liberal y conservador. La segunda empezaba a hacerse realidad por la llegada de capitales debido a la exportación de café y minerales, en especial en Antioquia. Solo quedaba desarrollar la tercera, y Reyes emprendió la tarea. Al efecto, dictó leyes proteccionistas que subieron las tarifas para la importación de algunos productos extranjeros que también se elaboraban en el país, especialmente las telas. De igual forma, concedió subsidios y exenciones de impuestos a la importación de maquinaria y de materias primas no producidas en el territorio colombiano. También la economía cafetera dio lugar al nacimiento del pequeño campesino propietario, a la creación de un incipiente mercado interno e impulsó la infraestructura vial basada al comercio en los ferrocarriles y luego en 1930 en las carreteras. Masacre de las bananeras. Esta masacre fue un episodio que ocurrió en la población colombiana de Ciénaga el 6 de diciembre de 1928, cuando un regimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. Esa masacre tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación de la época y provocó innumerables debates éticos y políticos. Uno de los más llamativos fue el organizado por el Partido Liberal, que envió a Jorge Eliezer Gaitán al lugar de los hechos para realizar una investigación detallada de lo sucedido. El Bogotazo. Este inició con la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, hecho que sin duda partió la historia de Colombia en dos. Juan Roa Sierra, asesino de Gaitán, fue linchado, asesinado y arrastrado hasta el Palacio Presidencial, donde los guardias abrieron fuego para evitar que la multitud entrara, iniciando la confrontación entre las masas gaitanistas y las fuerzas del orden. El Partido Liberal negoció con el Ejecutivo y conformó un gobierno de unidad nacional con el apoyo de los militares. Trataron de convencer al presidente para que no renunciara y conformara el gobierno de unidad nacional, pero la propuesta fue negada por Ospina. Los militares decidieron tomar parte en el asunto proponiéndole a Ospina que renunciara, lo cual fue denegado de nuevo. El presidente salió victorioso, conformó un gabinete de unidad nacional y la crisis política quedó superada. Dictadura de Rojas Pinilla. El 14 de junio de 1953 fue la primera alocación del general Rojas Pinilla como presidente. Pinilla era una persona con ideas conservadoras que llegó al poder luego de destacarse en 1948 durante el mandato de Mariano Ospina, cuando éste logró contener los levantamientos de los liberales gaitanistas. El general Pinilla fue alejado del ejército, lo que resultó en un enfrentamiento que duró hasta 1953. Posterior a esto, él fue destituido de su cargo, lo que respondió con un golpe de estado, en donde pretendía darle la presidencia a Urdaneta, que no lo aceptó, por lo que Pinilla decidió asumirla, siendo este el único golpe de estado exitoso en Colombia en todo el siglo XX. Su objetivo era llevar al país a un estado de reconciliación, haciéndola avanzar hacia una nueva etapa democrática, terminando así con los dominios de los partidos tradicionales. El golpe de estado tuvo varias causas: el cierre del Congreso, la ruptura de relaciones del Partido Liberal con el Ejecutivo y la violencia partidista. Una vez en el poder, Rojas Pinilla logró el desarme de las guerrillas liberales de los Llanos, Antioquia y el Tolima. Construyó varias obras públicas que lo llevaron a ser muy popular. Durante el primer año, hubo una bonanza en los precios del café, pero esto no duró y pronto la violencia volvió a aparecer. Rojas se alejó de su plan demócrata y quiso quedarse en el poder, empezando a mostrar su lado dictador, causando desconfianza en la élite nacional. Todo empeoró en 1954 cuando Rojas creó el Movimiento de Acción Nacional MAN, partido que representaría la unión del pueblo con las Fuerzas Armadas, el cual suplantó a los partidos tradicionales, pero este no duró más de un mes. Rojas lo intentó de nuevo en junio de 1956 con el MAN, la tercera fuerza, y anunció la creación del Frente Nacional,
En 1957 se formó un frente cívico y en mayo se declaró paro nacional. El 10 de mayo de este año, Pinilla dejó el poder en manos de la junta militar. El país en la Segunda Guerra. En 1930, Italia, Japón y Alemania iniciaron un proceso expansionista, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Los gobiernos americanos decidieron reunirse en Panamá en septiembre y octubre de 1939 y en La Habana en 1940, donde decidieron vigilar las actividades de los ciudadanos alemanes y japoneses, declarándose solidarios y neutros entre sí para frenar la expansión nazi en América. En esa época existían varios vínculos entre Colombia y Alemania, como Skadda, las empresas cerveceras de propiedad alemana y la exportación de café hacia ese país. Por otro lado, el Partido Conservador apoyaba el franquismo español, aliado de Hitler. Esto levantó sospechas y preocupó al continente, razón por la cual durante el gobierno liberal de Eduardo Santos se nacionalizó Skadda, de donde salió Avianca el 8 de junio de 1940. Colombia estaba comprometida a defender sus aguas y proteger la zona del Canal de Panamá, por lo que firmó con Estados Unidos un acuerdo para recibir material de guerra el 17 de julio de 1942. Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos solicitó el apoyo de América Latina para proteger el hemisferio occidental y derrotar a los nazis y japoneses. Como respuesta a esto, Colombia rompió relaciones con el Eje el 8 de diciembre de 1941. Posterior a esto, se descubrieron y desarticularon organizaciones como la Acción Nacional Militar, la Legión Cóndor y la Legión Colombiana, acusados de conspirar contra el gobierno nacional y planear golpes de Estado en nombre del falangismo español o Hitler. Se dio autorización a Estados Unidos para patrullar aguas y cielos colombianos y de montar una base antisubmarinos en Providencia. En 1942, la goleta colombiana Resolute fue hundida por el submarino alemán, y el 24 de noviembre de 1943 sucedió lo mismo con la goleta Rubí, razón por la cual Colombia le declaró la guerra a Alemania y sus aliados. En 1945, en la Conferencia de San Francisco se creó la Organización de las Naciones Unidas con el fin de mantener la paz y la seguridad del mundo, siendo Colombia uno de sus 50 fundadores, liderando el bloque latinoamericano para asegurar la posibilidad de crear organismos regionales para la defensa colectiva y cooperación política. Al finalizarse la Segunda Guerra, los países americanos se reunieron en la Conferencia Interamericana para mantener la paz y la seguridad en Río de Janeiro en 1947, donde se creó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, asegurando que el ataque contra una nación sería visto contra todas. En 1948 nació la OEA, donde se declaró la democracia como sistema político y se estableció el Pacto de Bogotá, mediante el cual se diseñaron mecanismos para solucionar los problemas entre países y evitar conflictos armados.